Curioso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 8. En la taberna El Catalejo. Cuando acabé de desayunar, el caballero me dio una nota dirigida a John Silver en la taberna El Catalejo y me dijo que no tendría dificultad en encontrar el lugar. Tenía que seguir por el muelle hasta llegar a una pequeña taberna con un gran catalejo de latón a modo de cartel. Eché a andar, emocionado ante la perspectiva de poder ver más barcos y marineros, y me fui abriendo camino entre una gran muchedumbre de gente, carretillas y fardos, pues el puerto estaba en su momento de máxima actividad hasta que encontré la taberna en cuestión. Era un lugar bastante agradable. El cartel estaba recién pintado, las ventanas tenían unas bonitas cortinas rojas y el suelo estaba barrido y cubierto de arena limpia. Se encontraba entre dos calles y tenía sendas puertas que daban a ellas, por lo que la espaciosa sala de la planta baja resultaba muy luminosa a pesar de las nubes de humo de tabaco. Los clientes eran en su mayoría marineros y hablaban tan alto que me quedé clavado en la puerta y casi me dio miedo entrar. Mientras me encontraba allí indeciso, salió un hombre de un cuarto lateral y en cuanto lo vi, comprendí que aquel era John el Largo. Tenía la pierna izquierda amputada casi a la altura de la cadera y bajo el brazo izquierdo llevaba una muleta que manejaba con asombrosa destreza, saltando de un lado para otro como un pájaro. Era muy alto y fuerte y tenía la cara tan grande como un jamón, aplastada y pálida, pero de expresión inteligente y risueña. La verdad es que parecía que estaba de excelente humor y silbaba mientras iba de un lado para otro entre las mesas, dirigiendo a sus parroquianos predilectos una palabra amable o dándoles una palmadita en el hombro. Para seros sincero, he de decir que, desde que el caballero Trelawney mencionó por primera vez en su carta John el Largo, se me había metido en la cabeza la idea de que pudiera ser el dichoso marinero cojo del que estuve tan pendiente en mi querida posada de Bimbo. Pero me bastó echarle un vistazo al hombre que tenía delante. Yo había visto al capitán, a Perro Negro y al ciego Pew, y creía que era capaz de reconocer a un bucanero, alguien muy distinto en mi opinión de aquel tabernero aseado y cordial. Al momento saqué fuerzas de flaqueza, crucé el umbral de la puerta y me dirigí al lugar donde estaba el hombre apoyado en la puerta conversando con un parroquiano. ¿El señor Silver, señor?, pregunté enseñando la nota. «Soy yo, muchacho», me contestó. «A fe mía, que ese es mi nombre. ¿Y tú quién eres?» Y cuando vio la carta del caballero, me dio la impresión de que casi se sobresaltó. «¡Ah!», exclamó tendiéndome la mano. «Ya veo, tú eres el nuevo grumete. Encantado de saludarte». Y estrechó mi mano entre la suya, grande y fuerte. En aquel preciso momento, uno de los parroquianos que estaba sentado en el extremo opuesto se levantó de repente y se dirigió a la puerta, que le quedaba cerca, por lo que en un santiamén se encontró en la calle. Pero su precipitación me llamó la atención y lo reconocí al instante. Era el hombre de cara sebosa al que le faltaban 2 dedos y que había sido el primero en presentarse en el almirante Bimbo. ¡Eh!, grité. «¡Detened a ese hombre! ¡Es Perro Negro!». «Me importa un bledo quién es», exclamó Silver. «pero no ha pagado la consumición. Harry, ve tras él y échale el guante». Uno de los hombres que estaba más cerca de la puerta se puso en pie de un brinco y salió corriendo en su busca. «Aunque fuera el almirante Hawke, le haría pagar su consumición», gritó Silver, y luego, soltándome la mano, añadió. «¿Quién dijiste que era? ¿Perro qué?» «Perro Negro, señor», le respondí. «Nos ha contado el señor Trelawney lo de los bucaneros. Era uno de ellos». «No me digas», repuso Silver. «Y en mi propia casa. Ven, aprisa. Ve y échale una mano a Harry. ¿Con qué era uno de esos truanes? ¿Estabas bebiendo con él, Morgan? Acércate y cuéntanos». El hombre al que había llamado Morgan, un marinero viejo de pelo cano y rostro color caoba, se acercó tímidamente mascando tabaco. «Vamos a ver, Morgan», le dijo John el Largo, muy serio. «¿A que nunca hasta la fecha habías visto al tal Perro Negro?» «No, señor», contestó Morgan con un ademán de la cabeza. «Y tampoco sabías cómo se llamaba, ¿verdad?»
No, señor. Por todos los diablos, Tom Morgan, más te vale que sea así. Si me entero de que has tenido algo que ver con ese tipo, no vuelves a poner un pie en mi casa, tenlo por seguro. ¿Y qué es lo que te estaba contando? No me acuerdo muy bien, señor, respondió Morgan. Pero, ¿qué es lo que tienes encima de los hombros? ¿La cabeza o una maldita bigota? Exclamó John el Largo. No me acuerdo muy bien. ¿Con que no, eh? Tal vez tampoco te acuerdes muy bien de con quién estabas hablando, ¿no? Vamos, cuenta. ¿De qué estabais cascando? ¿De viajes, de capitanes, de barcos? Desembucha. ¿De qué era? Estaba hablando de pasar por debajo de la quilla, contestó Morgan. Con que de pasar por debajo de la quilla, ¿eh? Un castigo muy adecuado, puedes estar bien seguro. Vuelve a tu sitio, Tom. ¡Sopatán! Entonces, mientras Morgan se arrastraba hasta su sitio, Silver me susurró en tono confidencial, lo cual me hizo sentirme muy importante. Es un tipo honrado el bueno de Tom Morgan, solo que un poco bobo. Y ahora, prosiguió en voz más alta, vamos a ver, ¿perro negro? No he oído nunca ese nombre. Y el caso es que me parece que he visto antes a ese truán. Solía venir por aquí con un mendigo ciego, me parece a mí. Tenedlo por seguro que así era, repuse. También conozco al ciego, se llamaba Pew. ¡Eso es!, exclamó Silver, muy acalorado. Pew, seguro que se llamaba así, y era igualito que un tiburón. Si le echamos el guante al tal perro negro, tendremos cosas que contarle al capitán Trelawney. Ben es un buen corredor, pocos marineros le sacan la delantera al bueno de Ben. Seguro que lo alcanza en un santiamén. ¡Qué demonios! Con que hablaba de pasar por debajo de la quilla, ¿eh? A él lo voy a pasar yo por debajo de la quilla. Mientras iba soltando toda esta retahíla, recorría la taberna de un lado para otro, golpeando el suelo con la muleta, dando manotazos sobre las mesas y haciendo gala de tanta excitación que habría convencido a cualquier juez de Old Bailey o a cualquier detective de Bow Street. Mis sospechas se habían vuelto a despertar al encontrar a Perro Negro en el catalejo y observé detenidamente al cocinero. Pero era demasiado astuto, demasiado vivo y demasiado listo para mí. Y cuando los dos hombres volvieron sin aliento y confesaron que le habían perdido la pista entre la muchedumbre y que los habían amonestado como si fueran ladrones, estaba dispuesto a salir fiador de la inocencia de John Silver el Largo. ¿Te das cuenta, Hawkins?, me dijo. Esto es un mal trago para un hombre como yo, ¿no te parece? Ahí está el capitán Trelawney. ¿Y qué va a pensar de mí? Tengo aquí a ese maldito hijo de holandés sentado en mi propia casa, bebiéndose mi ron. Entonces llegas tú y me dices sin dudarlo quién es, y yo dejo que se nos esfume delante de mis propias narices. Vamos, Hawkins, échame una mano ante el capitán. Ya sé que no eres más que un muchacho, pero más listo que el hambre. Me di cuenta en cuanto entraste por esa puerta. Ahora fíjate bien, ¿qué podría haber hecho yo con esta pata de palo? Si esto pasa cuando yo era marinero apto para el servicio, voy y le cierro el paso de costado en un santiamén y tras un rápido abordaje lo obligo a detenerse. Te lo aseguro, pero ahora... Y de repente se interrumpió, se quedó boquiabierto como si se acordase de algo y exclamó: «La cuenta. 3 rondas de ron. Mal rayo me parta. Se me había olvidado la cuenta». Entonces se dejó caer en un banco y empezó a reír hasta que las lágrimas le corrieron por las mejillas. Yo no pude evitar contagiarme y reímos los dos a carcajadas hasta que toda la taberna se unió en coro. «Menudo becerro marino estoy hecho», dijo al fin, enjugándose las mejillas. «Tú y yo vamos a llevarnos muy bien, Hawkins, porque te juro que no me importaría ser grumete. Ahora levántate y disponte a marchar. No podemos seguir así. El deber es el deber, camaradas. Me pongo el tricornio y te acompaño a ver al capitán Trelawney para contarle lo sucedido. Porque date cuenta de que la cosa es seria, mi pequeño Hawkins. Y ni tú ni yo vamos a salir del asunto, lo que se dice muy bien parados. Tú tampoco, no te creas. Por muy listo que seas, por muy listos que seamos los dos. Pero cáspita, tuvo gracia lo de la cuenta». Y volví a soltar la carcajada de tan buena gana que aunque a mí el asunto no me hacía tanta gracia como a él, no tuve más remedio que volver a reír con él. Durante el paseo que dimos por los muelles, resultó ser un compañero de lo más interesante.
Me señaló las diferencias existentes entre las distintas naves que veíamos, su aparejo, su tonelaje, su bandera. Me explicó las maniobras que se llevaban a cabo y cómo una la descargaban, otra la cargaban y la tercera estaba a punto de zarpar. Y de vez en cuando me contaba alguna anécdota sobre barcos o marineros o repetía una expresión náutica hasta que me la aprendía de memoria. Empecé a darme cuenta de que era uno de los mejores mareantes que se podían encontrar. Cuando llegamos a la posada, el caballero y el Dr. Livesey estaban sentados a una mesa, terminando de mojar sopas en una jarra de cerveza antes de disponerse a subir a la goleta para una visita de inspección. John el Largo les contó la historia de cabo a rabo con mucha gracia y la mayor fidelidad a la verdad. «Eso es lo que pasó, ¿verdad, Hawkins?», decía de vez en cuando, y yo confirmaba plenamente sus palabras. Los dos caballeros sintieron mucho que Perro Negro se hubiera escapado, pero dijeron que qué se le iba a hacer, y después de que lo felicitaran, John el Largo cogió la muleta y se marchó. «Todo el mundo a bordo, esta tarde a las 4», le gritó el caballero según se alejaba. «A la orden, señor», respondió el cocinero desde el pasillo. «Bueno, caballero», dijo el Dr. Livesey, «por lo general no me fío mucho de vuestros descubrimientos, pero he de reconocer que el bueno de John Silver me ha caído bien». «Ese hombre es una mina», declaró el caballero. «Y ahora», añadió el doctor, «Jim puede subir con nosotros a bordo, ¿verdad?» «Faltaría más», respondió el caballero. «Coge el sombrero, Hawkins, que vamos a ver el barco». Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like, suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.